Ahora vamos a estar con Fernando Rabia, que tenemos una entrevista preciosa. Fernando, ya andás por ahí. Estamos escuchando a... de amores quemados bajo el volcán. Cuando llegaste me encanta este loco, las letras están impresionantes. Bueno, Fernando, ajá, qué impresionante. Bueno, buenas noches, bienvenido. Hola Alfredo, ¿cómo estás? ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Muy bien, encantado de Bueno, me conocerte. ¿Cómo alegro. estás? Bien, sí, muy bien, muy bien. Muchas gracias por estar ahí, muchas gracias por aceptar la invitación. Y bueno, Fernando, Gracias a vos, te, gracias a vos. sí, no, es un placer. Fernando, ¿querés presentarte un poquito, contarnos a la audiencia y a mí, por dónde viene la mano y de lo que vamos a hablar? Así entramos en contexto, ¿te parece? Porque me surgieron una cantidad de preguntas que ahora vamos a ir hablando. Bueno, acá vamos a estar hablando un poco de la psicobiología social, ¿no? Que es a lo que me dedico ya hace algunos años y a lo que estoy desarrollando, bueno, en este abordaje, Ujú. ya de la mano del doctor Fernando Callejón, venimos trabajando ya un grupo de profesores, tutores, estudiantes que venimos con él trabajando hace muchos años y me dedico a eso, Alfredo, después de otras cosas en las cuales venía trabajando antes de encontrarme con la psicobiología social, ¿no? Siempre el interés me dediqué mucho tiempo a la medicina china, ¿no? A los masajes, la acupuntura, siempre Ujú. me interesó esta posibilidad de ir preguntándome, bueno, ¿qué es esto de la salud, la enfermedad, el sufrimiento? Y bueno, estuve explorando mucho esas temáticas, podemos decir, y practicándolas, ¿no? Estudiando Sí, claro. y practicando mucho eso, hasta que en un Resonaste momento, con lo que dice el doctor Callejón. claro, claro, principalmente lo primero con lo que me topé en un momento fue con el doctor Hammer, ¿no? Sí, claro. Sí, Leyendo un las, libro las de cinco él, leyes biológicas. de medicina germánica, me interesó muchísimo, pero tuve la suerte que paralelamente, casi en el mismo momento, me topé con los libros de Fernando Callejón. Ujú. Y bueno, ahí descubrí otra mirada, otra profundización que me resonó mucho más que lo de Hammer. Y siempre tenía el interés de conocerlo a Fernando, de poder estudiar con él, de poder interiorizarme más de esto, ¿no? Profundizaba en sus libros, pero sentía, bueno, que tenía muchas preguntas, ¿no? Hasta que, viste que siempre hay que tener cuidado con lo que uno desea, To- con lo que uno quiere, porque Totalmente, totalmente. se cumple. En este caso Sí. ocurrió eso, ¿no? De manera, ¿no? Lo que suele ocurrir en la vida, ¿no? Que uno Ujú. expresa algo y cuando esa expresión tiene Una expresa emoción. una necesidad sobre todo, ¿no? Yo tenía Sí, claro. necesidad de seguir aprendiendo qué es esto de primero ayudarme a mí mismo y a partir de ahí cómo poder ayudar a los demás. Así que bueno, Genial. con ese interés, justo en ese momento Fernando empezaba una formación y bueno, así que ahí comenzó todo, digamos, mi acercamiento a la psicobiología social. Bien, y vos decís que ahora yo te escuchaba, ¿te resonó más que lo de Hammer? Lo Claro del que sí, doctor claro. Callejón, ¿sí? Es Sí, medio sí, complejo lo del doctor Callejón, porque lo del doctor Callejón dice que es como que la sociedad, vos no vas a entrar en tema y nos vas a aclarar un poco más. Va por ahí, ¿no? Y claro. lo del doctor Hammer dice que nos enfermamos a través de las situaciones que vivimos. Bueno, el doctor Hammer se enferma a través de la pérdida de su hijo, ¿verdad? Él y su Claro, esposa. Y después entra a claro, comprobar que una cantidad de personas tenían los mismos síntomas y habían pasado por la misma situación. claro. Es lo que empieza a encontrar en sus pacientes, ¿no? Cuando empieza a investigar esto, descubre, profundiza en esta idea, ¿no? Ujú. Previamente a que aparezca un síntoma físico, a que aparezca un malestar, un diagnóstico, hay un suceso, decía, ¿no? Hay un Sí, hecho que ocurre sí. en la vida de la persona, ¿no? Venimos en la vida normal, Ujú. podemos decir, ¿no? En una línea, ocurre un suceso traumático que tiene ciertas características, ¿no? Que toman a la persona de una manera sorpresiva, no encuentra palabras para expresar lo que le ocurre, bueno, ciertas características, ¿no? De ese hecho, al tiempo aparece
un síntoma, ¿no? Entonces, esto es algo que Fernando mismo estudió con Hammer y se encontró con esto, ¿no? Con esta teoría, con esta posibilidad. Lo que ocurrió después, el mismo Fernando lo cuenta, cuando vuelve, ¿no? a tratar de aplicar esta teoría en sus pacientes, como suele ocurrir, los pacientes, viste, como que no leen la teoría, no, Sí, claro. no reflejan lo que uno muchas veces ve en los libros. Entonces empezó a darse cuenta que de alguna manera la vida es un conflicto muchas veces para la persona. No nos enfermamos porque nos ocurre un solo hecho en nuestra vida, ¿no? Ujú. Sino él Vos empieza a sí que descubrir a través es de un cúmulo de profundizar. situaciones que nos van llevando a enfermarnos. Mira, más que un cúmulo de situaciones y de conflictos que a todos nos ocurren, Ujú. es la manera de vivir lo que nos ocurre, lo que nosotros creemos que provoca en nosotros un síntoma o dificultades vinculares, ¿no? Es una manera de vivir, un estilo de percibir la realidad. Una Sí, misma situación para Fernando y para Alfredo, el mismo hecho tiene, ¿no? una percepción distinta ante un choque, ante una situación inesperada. Lo podemos comprobar ahí aflora nuestra personalidad, cuando ocurren estos obstáculos, ¿no? Estos imprevistos de alguna manera. Ahí aparece nuestra esencia, ¿no? Y en y vos ese... sabés que, perdón que te corté, porque Sí, estoy por favor. pensando en algo, ¿no? Fernando, ¿y no te parece que el problema no está en las cosas que nos pasan, sino en cómo gestionamos las cosas que nos pasan? ¿Y a qué voy con esto? Hay un médico que lo tendría que haber anotado, porque lo hablamos en con Luis Daveré, lo hablamos hace un tiempito atrás. Un médico que sobrevivió a un campo de concentración nazi, ¿no? Ujú, Y él no tuvo ningún trauma. ¿Pero por qué no tuvo ningún trauma? Porque en el momento que veía todas esas atrocidades alrededor de él las gestionaba así, y claro, seguía, y seguía. Y el hombre comprobó que el tema está en poder, y lo que nosotros tenemos que hacer, me parece, es ayudar a la gente. Frank, me dice acá Ernesto Anzotegui. Ernesto, muchísimas gracias. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Enseñar a la gente a gestionar todos esos traumas al toque, en el momento. No quedarnos y cargar la mochila. Porque si no, el médico este que sobrevivió a un campo de concentración nazi, que una experiencia más cruel que esa no puede pasar a un ser humano, ¿no? Y él totalmente, comprobó que cada vez que venía un suceso de esa, enseguida lo transformaba, así, claro, al momento. Mataban a una persona, a un niño al lado de él, y enseguida, ¡pim!, le daba la vuelta. Lo- claro. te doy esa opinión, y ahora vamos a seguir con esto que dice Callejón, ¿verdad? Es lo que estamos diciendo de alguna manera, ¿no? No es la realidad, sino lo que hacemos Ujú. con ella, ¿no? Bien, Y la persona a la cual está citando es Viktor Frankl, que es un libro, ¿no? El hombre en búsqueda del sentido, ¿no? Y ahí expresa todo esto que estás contando vos. Así que es esto lo que nosotros intentamos hacer en la psicobiología social. Encontrar que cada uno descubra estos recursos escondidos que muchas veces, como vos decís, no aparecen así como le aparecían a esta persona, sí, ¿no? claro. Hay personas que tenemos dificultad con conectar con estos recursos que nos pueden salvar, ¿no? Que nos pueden salvar de un diagnóstico tremendo, que lo podemos vivir de una manera tremenda y terrible, podemos aprender a tomar eso como una posibilidad, darle un nuevo sentido, y esa es nuestra idea desde la psicobiología social, que empecemos a Ujú. cuestionar, que sigamos cuestionando el concepto, por ejemplo, que tenemos de enfermedad, Claro. dejar de verlo como una falla, como un error, sino como una denuncia muchas veces de nuestros vínculos, de la manera en que nos estamos vinculando con los demás y sobre todo el vínculo más importante, con nosotros mismos, ¿no? Empezar a entender el síntoma como una denuncia de la convivencia humana, ¿no? Algo en lo cual todos tenemos que seguir aprendiendo y está a la vista porque necesitamos seguir aprendiendo esto. Entonces, ese es lo que marca la diferencia de lo que hablábamos al principio, ¿no? Entre Fernando Callejón y el doctor Hammer. Ujú. Hammer veía esto en la cuestión individual y Fernando, bueno, lo ve en la cuestión social, dice, ¿no? ¿Por qué aparecen siempre estos síntomas? Estamos hablando de las enfermedades para las cuales la medicina aún no ha encontrado muchas veces una explicación o una curación, una sanación permanente, ¿no? Sino que todavía se siguen, si vos y yo nos dan un diagnóstico, por ejemplo, de cáncer en este momento,
o de alguna enfermedad autoinmune, Ujú. y preguntamos y decimos al médico, bueno, ¿por qué ¿no? ¿Por qué tengo esto? ¿No? ¿Por qué me enfermé de esto? Y habrá muchas respuestas, ¿no? Puede ser la alimentación, puede ser, bueno, una cuestión genética, no hay una sola respuesta, todavía no hay una respuesta a cuando, por ejemplo, preguntamos, que también esa respuesta tardó tiempo en llegar, ¿por qué nos engripamos, no? Claro. Ha muerto muchísima gente, ¿no? De gripe durante mucho tiempo hasta que se logró encontrar una solución para eso y encontrar un origen. Entonces, nosotros creemos que al cuestionar todo esto, ¿no? Cuestionar qué es la enfermedad, qué es la salud, lo que logramos es que el impacto de todo eso en la persona, bueno, repercute de una manera más saludable, ¿no? Y creemos que en eso cumple un rol fundamental la comunicación, el lenguaje, la empatía, cómo transmitir algo, ¿no? Porque hay Ujú. personas que conviven a lo mejor con un tumor durante años, por ejemplo, y llevan una vida normal, por ejemplo, ¿no? Ni se enteran de esto, hasta que por una rutina, quiero decir, un estudio de rutina, por un control, aparece esto, ¿no? Y a partir de ahí ocurre muchas veces que la persona al poco tiempo empieza a desmejorarse, a sentirse enfermo, ¿no? Lo que consideramos eso, ¿no? Sí. El impacto del diagnóstico, el Ujú. impacto de lo que pensamos acerca de estas cuestiones, vemos que es muy importante. Y eso es lo que tratamos de enseñar en la psicología social, ¿no? De cómo eh, poder seguir cuestionando esto, ¿no? Bien, Cómo poder seguir cuestionando. bien. Ahora, Fernando, eh, y esto nos va a aclarar vos. El doctor Callejón hace hincapié en cómo nos enfermamos o en dar las herramientas a la persona para que cuando le pase distintos sucesos pueda verlo y atenderlo positivamente. Eso es lo que no me Claro, queda claro, claro. claro, eso, digamos, porque viste que hay un furor ahora, ¿no? En los últimos tiempos, en los últimos años, buscar el origen de la enfermedad, Sí, ¿no? Vos sí. decirle a la persona, ¿no? Muchas terapias, muchos abordajes, ¿no? Agarran un diccionario y dicen, vos te duele la cabeza porque tenés un problema con tu cuñada, por Ujú. ejemplo. Estoy inventando, ¿no? O Sí. tenés un problema con tu tía o un problema con la... ¿no? Una cuestión lineal, ¿no? Y el Ujú. ser humano es lo menos lineal que conocemos, ¿no? Sí. Un ser humano no es lineal, ¿no? No hay manera de que 2 más 2 a veces sea 4, ¿no? En nuestros vínculos, en nuestra percepción de la realidad, en todo lo que somos, que es muy complejo, ¿no? Entonces, proponemos esto, dejar de preguntarnos, ¿no? El origen de la enfermedad, que lo seguimos preguntando, de alguna manera lo tenemos en cuenta, pero a nosotros nos interesa más entender por qué muchas veces conocer ese origen no provoca la sanación, ¿no? Entiendo. ¿No? Bien, está Entonces, bueno eso. nos enfocamos en eso Pero, nosotros, en ver que la persona cuando tiene una dolencia, cuando tiene una dificultad vincular, está detenido, ¿no? Está detenido. claro, pero Fernando, pero eso no puede, no puede ser de cada individuo, de Ujú. la forma que tiene que tiene que ver la enfermedad la persona. De repente una persona la ve de una forma y otra de otra, y por eso esta persona no se cura y la otra sí. No sé. Claro, claro que sí. Ahí nos metemos en lo que sobrevolamos un poquito al principio, en esto de que nosotros trabajamos con la persona, no con el Ujú. diagnóstico, no con el cacho de carne, podemos decir que eso sí, o trabajará el médico, ¿no? Yo no soy médico, ¿no? Soy facilitador en psicobiología social. Las personas que vienen a consultarme o con las cuales me encuentro ya pasaron, ¿no? Están haciendo un tratamiento, ya pasaron por el diagnóstico y necesitan quizás poner en marcha otros recursos que, como te decía antes, tenemos para sanarnos, Ujú. ¿no? Bien. Está tomando la pastilla que le da el médico, está haciendo el tratamiento, pero necesita este contacto con otras áreas de sí mismo que nadie toca, que nadie pregunta, ¿no? Que nadie Buenísimo. pregunta. Y ahí profundizamos en esto, en la percepción de la realidad, ¿no? Y cómo esa persona vive este diagnóstico y cómo viven sus vínculos, sobre todo, ¿no? Cómo vive sus vínculos. Entonces, en eso trabajamos, ¿no? Por eso muchas veces recibimos mensajes, ¿no? Bueno, a todos nos pasa, ¿qué pensás del dolor de cabeza, como hablamos antes? ¿Qué pensás de la ciática? ¿Qué pensás de la artrosis? ¿No? Y nosotros siempre devolvemos una pregunta, ¿no? Ujú. Decimos, ¿de quién?
¿no? Preguntamos ¿de quién? claro. ¿Quién está padeciendo eso? ¿No? Eso es lo que nos interesa. Trabajar esa percepción que lleva a esa persona a manifestar esa denuncia, ¿no? A que el cuerpo en un momento diga, bueno, tomo cartas en el asunto yo. No hay respuesta humana acá, ¿no? No hay solución humana, vincular. Bueno, Ujú. pone en marcha recursos muy antiguos, biológicos, que tenemos guardados en nosotros, es como última respuesta, ¿no? Como un último intento que hace nuestro organismo buscando una solución antigua que sirvió en su momento. Por Ujú. ejemplo, la proliferación celular, ¿no? Entonces, en ese sentido, trabajamos con la persona, trabajando, preguntando, escuchando, dando la posibilidad que muchas veces no tenemos, que es lo que yo notaba cuando hacía esto que te contaba, masajes, Ujú. acupuntura, ¿no? Notaba esa necesidad, ¿no? A mí me Claro. faltaba una herramienta, la gente quería hablar, ¿viste? Y notaba muchas veces que el tratamiento, el masaje, era beneficioso, ayudaba, pero no tocaba de Claro. raíz muchas veces ese malestar, No, que tenía que ver no, muchas veces con una necesidad de expresar ciertas cosas, ¿no? Su vivencia de lo que le ocurría. claro, se entiende. Fernando, si me dejas, voy a leer unos mensajitos y tenemos a alguien acá que Sí, nos pregunta si se puede aprender. Dale el dato ahí, Fernando, ¿cómo puede sí, aprender esto? estamos comenzando una formación intensiva que está, bueno, dirigida por tutores y profesores de que estuvimos en contacto directo y que seguimos en contacto directo con Fernando Callejón. Lo interesante de esta formación es que todo el material está creado por Fernando, ¿no? Se van a encontrar los que la hagan esta formación con PDFs, con escritos, con videos hechos por él, ¿no? Genial. Y tienen encuentros con tutores que hacemos un acompañamiento. Esta formación inicial de un año les permite a las personas luego acceder a una formación continua con Fernando Callejón, ¿no? Entonces, Sí, una esto está introducción y una profundización que hacemos. Y esto comienza en abril y se pueden poner en contacto con Escuela PBS, con B larga, escuela PBS, @gmail.com y ahí le vamos a enviar toda la información. genial. Fernando, si no me equivoco, Pablo, tendría que ver, Pablo, ¿sos vos? No sé si es él, no veo la fotito. Uh -huh, Si es Pablo, es un conocido mío que es paciente oncológico, uh -huh. que le vendría como anillo al dedo especializarse en esto y poder tener otra visión. Bueno, después, ¿Cómo no? bueno, ¿Cómo acá no? vamos a agradecer a Cecilia Rivas, que fue la que nos hizo de intermediaria y Sí, sí. nos puso en contacto. Ceci, muchísimas gracias. Cecilia se va Y ella dice a que sumar a se la va a sumar formación también, este así año. que Uh -huh. genial. Bueno, Cecilia estaba diciendo, a ver si lo tengo más acá abajo, pero tenemos un sistema de salud que no enseña eso, porque no le sirve, por eso tenemos que estar muy despiertos para buscar ayuda. Sí, claro. A mí ¿sabe lo que me gusta de todo esto, Fernando? Es que médicos, porque hay una cosa con los terapeutas, que es así, que es la idiosincrasia de nuestros pueblos. No está la chapita afuera. Y la gente se acostumbró, doctor, abogado, escribano. Y a los terapeutas lo está matando eso. La gente es Uh -huh. como, y a mí me Claro. encanta que muchos médicos como Callejón, como el otro día tuvimos a Luis Daveré, médico oncólogo, de ahí de Argentina también, que estén agarrando para este lado más holístico, ¿no? Y poder que un médico profesional, porque es como la gente tiene como más seguridad, ¿viste? El lado de los terapeutas todavía, hasta que en algún momento las universidades empiecen a hacer formaciones y ahí va a tener otra Uh mirada -huh. de la población, Claro. este, está muy interesante que mucha gente, que profesionales de la salud, empiecen para este lado. Mira, este año va a ocurrir algo de lo cual estamos muy contentos y orgullosos en la psicobiología social, es que por primera vez en la Universidad Nacional de Rosario, en la Facultad de Medicina, va a haber un posgrado en Qué lindo, psicobiología social, ¿no? Donde la intención de todo el grupo que va a hacer esa promoción, que son, bueno, médicos y profesionales de la salud, ¿no? Que están apuntando a esto que vos decís, qué bien. ¿no? A enseñar lo que Fernando muchas veces nos cuenta que no se le enseñaron en la facultad y no se enseña a los médicos. Por ejemplo, a cómo dar un diagnóstico, cómo comunicarse, ¿no? Claro, Cómo tener en cuenta ciertos factores que pueden sanar tanto como la pastilla, como el claro. tratamiento, ¿no? O pueden enfermar tanto, muchas veces Ujú. como eso.
con respecto a lo que decías antes, Alfredo, que nos ocurre, y que me ocurría a mí muchas veces, y era lo que yo Ujú. mismo muchas veces le planteaba a Fernando. Tendría que estudiar medicina, tendría que estudiar psicología, tendría que no, uno busca la chapa, lo que decías Y vos, claro, algo, el poder que me dé alguien para yo poder ejercerlo. Y él me decía muchas veces, mejor, mejor, ¿no? Mejor que no, ¿no? Que venís de otro lugar, que podés abordar esto desde tu necesidad. Todos los seres humanos, Alfredo, tenemos necesidades. Una necesidad es algo que no puede no ser, ¿no? No puede no ser, lo necesitamos. Una de esas necesidades que tenemos los seres humanos es ayudar a los demás. Es algo ujú, intrínseco, básico que tenemos. No es por ser samaritanos, no es por ser más solidarios, todos los seres humanos. Y esto se comprueba en ejercicios muy, muy lindos bueno, que se realizan con bebés, ¿no? Con niños de meses, donde ujú. se percibe y se puede comprobar cómo el ser humano de tan chiquito quiere colaborar con el otro, quiere ayudar, ¿no? Y eso lo traemos, después lo vamos perdiendo. Así que eso es un derecho que tenemos, una necesidad, ¿no? Y lo podemos hacer de distintos lugares, siendo médicos, siendo padre, siendo hijo, siendo vecino, siendo terapeuta. Así que en eso todos estamos involucrados. Y es lo que apunta nuestra formación, ¿no? A eso, a personas que están interesadas en ayudarse. Primero, porque lo queremos fundamental en sí, ayudarse a sí mismo, ¿no? Para Claro. luego ayudar a los demás. Si no, esa ayuda va a ser vacía, de alguna manera, no va a tener el sentido que le queremos dar. Entonces, está abierto a todas las personas interesadas en estos temas, en mejorar su calidad de vida, en mejorar un síntoma, una situación vincular, ¿sí? Y que quizás también estén interesados en ayudar luego a los demás. Así Sí, que está claro. abierto a todos los terapeutas, a profesionales de la salud también, que durante todos estos años vienen haciendo estas formaciones, ¿no? Y así que estamos muy, muy contentos con eso, yo en este momento, por ejemplo, con ocupar este lugar y decir, bueno, sí, no soy psicólogo, no soy médico, pero vengo en estos temas creo que desde que tengo memoria, ¿no? En estas preguntas, en estas cuestiones, ¿no? Que me desvelaban de chico, ¿no? Este miedo que tenía a la enfermedad, ¿no? A la enfermedad Ujú. como que aparece un agente extraño en mi vida, ¿no? Que puedo ir por la calle, que una Te enfermedad me va a caer entiendo. por la cabeza, ¿no? Que voy a salir sorteado en algo, ¿no? Ahora ya entiendo, gracias a todo esto, que eso tiene que ver con mi manera de vivir, con mi estilo de estar en la vida, ¿no? Y no con la suerte, muchas veces, como uno muchas veces lo vive, como las personas lo viven. Sin duda. Déjame leer otro mensajito que tenemos acá porque no quiero dejar de... Me gusta que la gente participe. Pereira 7102 dice, tendría que exigirle a los médicos que tengan más empatía con el paciente, sin duda. Eso que vos decías, Fernando, recién, de cómo dar el diagnóstico. Ujú. Mi mamá sufrió de cáncer de útero y en algún momento era muy, muy grosero la forma Claro que sí, tratar, de tratar al claro que sí. paciente. Era como muy grosero, poca empatía Tenemos, hacia el otro. tenemos relatos increíbles Uf, nosotros en la formación de pacientes de Fernando, que él se ha tomado el trabajo de escuchar estos relatos, porque él siempre dice, a mí vienen las personas muchas veces en la última estación, ¿no? Ya claro, pasaron sí. por Ya muchos pasaron por todo médicos, ya pasaron, por todas las y los, arandas. y los relatos son increíbles realmente, ¿no? Donde se evidencia muchas veces una crueldad en el trato, ¿no? Que uno no espera del médico, ¿no? Uno espera alivio, comprensión, ayuda, y no únicamente de los médicos, de los psicólogos también muchas veces, o de cualquier profesional de la salud, donde uno va a recibir algo bueno de alguna manera y se encuentra con algo que es lo opuesto a eso, un juicio, una estigmatización, de esto yo te dije que no te ibas a curar, por ejemplo, dicen los Oh, médicos, esto te dije que lo vas a tener toda la vida, esto no se cura, si no me haces caso a mí, andate a otro médico. Este tipo de relatos son cotidianos y permanentes. Entonces lo que proponemos en nuestra formación y de todo este camino es tener herramientas para enfrentar esto de alguna manera y para tener herramientas para gestionar uno mismo el ujú. contacto con la salud, el contacto con un diagnóstico, entender que si hay un médico, un profesional con el cual no me siento cómodo, tengo muchas otras Claro, opciones y puedo buscar, y si no las tengo, empiezo a conocer los propios recursos que tengo, que los trabajamos para poder enfrentar estas situaciones. claro, también
esto, Fernando, pasa por el hecho de aquello que prácticamente a los médicos los tuvimos en un lugar, eran casi dioses, ¿no? Ujú. Entonces eso ya no corre más y hay que tener conocimiento y ser curioso. Yo siempre digo, ¿no? La idea del programa nuestro, Fernando, es generar curiosidad en las personas, para que después de Ujú. ahí empiecen a buscar. Vos si plantás la semillita de la curiosidad, Claro que sí. perdés cuidado que esa Sí. persona va a empezar a buscar, se va a informar, va a decir qué será esto. Bueno, quiero Claro. mandarte un saludo acá, dice el Luisa Barrene. Gracias, Fer, por tu Bueno, claridad, dedicación, compromiso y empatía. Ernesto nos dice, Ernesto, está en cuestión el tema del contagio, al menos como un único factor causada de una enfermedad. Gran tema para investigar y hablar. Gracias, Ernesto, por claro. estar ahí también. Busquen en YouTube, hay unos videos muy interesantes que grabó Fernando Callejón en el momento de la pandemia, donde aborda en unos videos muy interesantes este tema. Con respecto a lo que decíamos recién, Alfredo, ¿no? No estamos cuestionando al médico, sino al sistema médico, ¿no? Al sistema Sí, médico. Y tampoco podemos dejar de decir de que la medicina salva vidas. Si a sí, mí claro. y a vos nos ocurre algo en este momento, vamos a ir a la guardia. No voy a Ujú. buscar no voy a pedir un turno con Fernando Rabia para que me haga una sesión de psicobiología social, sino que vamos a ir al médico. Hay cuestiones que la medicina está preparada y lo necesitamos y han hecho avances increíbles, impensados muchas veces. Ujú. Pero estamos hablando de estas cuestiones crónicas, ¿no? En eso nos queremos enfocar, en las cuestiones que muchas veces la medicina no encuentra solución. ¿Por qué? Porque aborda un solo aspecto del ser Claro, humano, la totalmente. máquina biológica, La la máquina carne. biológica. Y nosotros somos más que eso, ¿no? Ujú. Somos más que eso. Imagínate, estamos hablando acá a través de algo, ¿no? Que hemos inventado, una cosa increíble como Instagram, como una cámara de video donde yo puedo estar a miles de kilómetros con vos y Ujú. poder hablar, ¿no? La capacidad que tiene el ser humano de seguir buscando nuevas maneras de comunicarse. Un lenguaje tenemos, ¿no? Un lenguaje que tiene Totalmente. un impacto en la carne, Ujú. ¿no? Vos y yo pensamos en una comida rica, ¿Oh? pensamos en una comida rica, ¿no? No la estamos ni viendo y va a aparecer saliva en la boca. O Totalmente. vamos a recordar un hecho traumático y se nos va a poner la piel de gallina. Sí, Entonces, estas son las cosas que tratamos de enseñar y que empecemos a tener en cuenta, ¿no? Y que claro. somos mucho más de lo que nos dijeron que éramos. Sí, Tenemos pero Fernando, ¿sabes qué? También acá hay un punto muy importante y es que estamos desconectados, Fernando. Estamos Ujú. desconectados de nosotros mismos. Esto que dijiste recién vos, de imaginar una carne, un asado, lo que fin, y si no se haga la boca, lo explica muy bien la psicóloga española Rojas Estape con el episodio del incendio, ¿no? Que una persona está en un shopping, se incendia el shopping y salen corriendo y el organismo larga una cantidad de sustancias, ¿no? El cortisol, bueno, todo lo que Ujú. quieras. Esa persona va a estar sentada en la playa después al otro año y se va a imaginar esa situación y el organismo va a producir el mismo grado de cortisol que vivió hace un año atrás, porque la mente no difiere entre lo que es real y lo que no. Entonces, Ujú. el problema que tenemos, Fernando, es que estamos desconectados de nuestras sensaciones. Ese es el Claro, problema más grande que tenemos. claro. No nos han enseñado, no nos han Claro. enseñado, ¿no? No nos han enseñado y es algo que necesitamos seguir aprendiendo, ¿no? Seguir Ujú. aprendiendo. Si de chicos a todos nos hubieran dicho, Claro. nene, tené cuidado con lo que pensás, ¿no? Si alguien se hubiera Ni que acercado y hablar. me hubiera dicho, cuidado con lo que pensás, que eso tiene un impacto. Ujú. O nos hubieran, viste, hay gente que yo, por ejemplo, en la consulta comienzo muchas veces hablando de esto, ¿no? Del vínculo con uno mismo. Y le digo a la persona, viste, que estamos todo el tiempo charlando con nosotros, ¿no? Todo. Y hay gente que lo advierte quizás por primera vez. Es tan automático esto en nosotros que ni lo Uf, advertimos. sí, claro. Hay una charla con nosotros, ¿no? Y Sí, vemos repercusiones de esa conversación. O nosotros queremos fortalecer ese vínculo, trabajar ese vínculo. Creemos que es muy importante, porque vemos que totalmente. después los vínculos, los otros, ¿no? Con nuestra pareja, con nuestros hijos, con nuestros amigos, con nuestro jefe, con la gente que nos rodea, expresa muchas veces ese vínculo que tenemos con nosotros, ¿no? Muchas veces reclamamos en ese vínculo a los otros cosas que no hacemos con nosotros mismos, ¿no? O que no nos permitimos. Entonces, toda esta dinámica en la psicobiología social es muy importante, ¿no? Conocer
todos estos aspectos que no se tienen en cuenta, que no se abordan, el tema de los Ujú. mandatos, ¿no? Estas órdenes que Sí. recibimos de chicos, el tema de la intuición en el ser humano, una dimensión muy importante, ¿no? A nosotros nos encanta preguntarle a la persona, por ejemplo, que viene, cuando nos trae el diagnóstico, nos cuenta o sus problemas. Una pregunta que no puede faltar es ¿qué piensa él de lo que le ocurre? ¿No? ¿Por qué le Está bueno, ocurre esto? Nadie claro. preguntó eso, nadie preguntó Nadie. eso, ¿no? Ujú. Y ahí aparece la sanación, ya empieza a asomarse una posibilidad. Cuando la persona expresa por primera vez, hace nuevas conexiones, ¿no? Y yo empecé con estos dolores de espalda desde que mi hijo con la mujer y mi nieto vinieron a vivir a casa, quizás, Claro, ¿no? sí. ¿No? Como darte un ejemplo, ¿no? Esto es Sí, lo que sí, 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 escuchamos sí. permanentemente en la consulta. Empiezan nuevas conexiones y ahí empezamos a trabajar, a mover otras áreas que estaban congeladas en esa persona, ¿no? Algo que no cuestionaba, sobre lo cual no pensaba, no se enfocaba. Y eso mueve a la personalidad, decimos nosotros. Todos tenemos una personalidad. Nosotros le llamamos personalidad psicobiológica. Ujú. Y tenemos herramientas como para descubrirla. No conocemos muchas veces las características de esa personalidad. Si yo te pregunto, Alfredo, ¿vos cómo sos? O vos me preguntás a mí, y, viste, es muy difícil, ¿no? Responder, qué sé yo, ¿no? Hacemos agua muchas veces, Es cierto. ¿no? No sabemos. Entonces tenemos formas, maneras de poder acceder a la personalidad del otro. Y a partir de eso ya tenemos un camino, ¿no? Un camino por donde sentirnos que estamos seguros y que podemos avanzar. Una lógica, le decimos nosotros, una nueva lógica que nos lleva a la sanación, porque veníamos en otra lógica que nos enfermaba, ¿no? Ahora queremos Claro, pasar a otra. claro. Genial, genial. Bueno, Graciela Chiborelli te dice felicitaciones, Fernando. Después Gracias. tenemos a Pereira 7102 nos dice, soy Gloria, Fernando. Y qué importante tu definición. Hay mucha gente con miedos y no hace nada para aliviarse el dolor y queda por ahí. Bueno, Graciela Hernández, una amiga mía, me dice, yo tenía LES. Después de 10 años de tratamiento convencional, me cansé y me hice un tratamiento con biomagnetismo. Y hoy soy una persona sana. Qué Eh, bueno. Genial eso, Fernando, te dice Ana Polasek. Así que a todos los que están Gracias. ahí, muchísimas gracias por compartir. Y a mí me gusta porque lo hacemos entre todos el programa, así que Buenísimo, muchísimas gracias. buenísimo. Gracias, Alfredo. No, gracias a vos. Fernando, ¿y qué porcentaje de la gente que llega a consulta, a ver qué nos dice Ana acá, qué difícil es cambiar del pensamiento de la enfermedad al pensamiento de la salud? Sí, claro, Claro, sí. claro. Bueno, pero ahí respondiéndole a Ana, y según mi visión, si nosotros nos enfermamos, ¿no? Yo tengo, eh, yo tengo algunas experiencias con mi cuerpo, ¿no? Yo le hablo a mis células, Ujú. o sea, pero le hablo desde un punto distinto, desde un punto de que las células están ocupando este cuerpo, están haciendo que este cuerpo funcione, pero yo les hablo como el alma que soy y que ocupa este cuerpo. No le hablo como el cuerpo. No sé si me explico. Capaz que es Entiendo, media entiendo. rara lo que estoy Entiendo, diciendo. entiendo. Este, entonces yo las pongo a trabajar y hace un tiempo yo tuve una entrevista que me generó mucho bruxismo, que fue con Mario Sabán, que era una entrevista que tenía hace tiempo programada y llegó a 15 días antes y estaba así. Entonces me salió como un esema acá, así, un bulto tremendo, y yo me empecé a decir, o sea, a ver, esto lo creamos nosotros, esto no fue de afuera para adentro, se creó adentro, vamos a laburar acá. Ujú. Fue increíble lo que pasó, Fernando, fue increíble lo que pasó. Entonces yo le hablo a mi cuerpo, pero no le hablo como Alfredo Quijano. Le hablo como el alma que está ocupando este cuerpo junto con las células y bueno, vamos a mantenerlo sano, yo les voy a dar buena comida, les voy a dar buena agua, les voy a dar buenos pensamientos, buenas cosas, pero vamos a mantenerlo sano. Claro, Entonces, con esa otra visión de mirarme y no reconocerme, yo no soy este cuerpo, yo soy algo más profundo, algo más grande. A mí me da ujú. unos resultados enormes y esto que dice Ana, ahí hay que hacer el cambio, porque si nosotros nos enfermamos, nosotros nos podemos curar, ¿verdad? Claro que sí, claro Natalia, que sí. sí, Natalia nos dice, buenas noches, recomiendo de todo corazón la formación.
después de tanta búsqueda, haberme encontrado con la psicobiología es fantástico. Es un estilo de vida, es la vida misma. Bueno, Natalia el Laurito. Bueno, Natalia, muchísimas gracias. gracias Natalia. La formación en los Eh, talleres con Graciela y Fernando, muy agradecida. Después nos dice Caro Cagliaris, es magnífico lo poderoso que es nuestro sistema físico energético. ujú. Bueno, Ana nos vuelve a decir, yo le hablaba y agradecía a mis órganos implantados. eh, Se cumplieron 12 años de que mis órganos trasplantados funcionan de maravilla. Qué lindo, Ana, qué lindo. Qué bueno eso, Viste ¿viste? Porque, que, claro, nosotros lo practicamos esto Alfredo que vos decís, ¿no? ¿sí? Partiendo de esta teoría de lo que hace el sistema autónomo en nuestro Ujú. cuerpo, ¿no? Viste, la palabra ya lo dice, ¿no? Un sistema autónomo, ¿no? Es autónomo de nuestra voluntad. ¿Qué hace este Sí, sistema? Un claro, sistema ahí nervioso va. autónomo, ¿no? ¿Qué hace este sistema nervioso autónomo? Hace latir el corazón, proliferación de Ujú. células. Si vos y yo nos cortamos, la cicatrización se realiza sola. No estoy pensando que cicatrice, se hace, ¿no? Y durante mucho tiempo la medicina decía, bueno, no podemos interferir en ese sistema. Es como una especie de caja negra. No podemos decir Ujú. que se pare el corazón y morir en la calle, ¿no? No se podía decir. Pero bueno, hubo ciertos médicos que investigaron este tema y a través de su práctica, y bueno, de eso hemos tomado nosotros una adaptación para hacerlo en la psicología social, que Ujú. cómo comprobamos, nosotros lo comprobamos antes lo que hablábamos de pienso en una comida o pienso, mi boca se llena de saliva, por ejemplo. Todos los que Eso, están escuchando, ¿no? eh, Pensemos esto, mi boca se llena de saliva fluida, abundante, eso del fresca, doctor Escudero, eso del exactamente, doctor Escudero, yo hice el curso con exactamente. María Jesús. Sí. Nosotros tomamos esa investigación del doctor Escudero, ¿no? esa técnica para adaptarla Ujú. a la psicología social. Entonces, a través de eso, abrimos la llave, ¿no? Si yo puedo llenar la boca de saliva, ¿no? Claro. La saliva la maneja el sistema autónomo. Entonces, quiere Ujú. decir que el sistema autónomo nos escucha. Entonces, puedo Claro. pedir lo que decías vos, que todas las células de mi cuerpo, por ejemplo, vuelvan a su orden natural, ¿no? O que cierta zona de mi cuerpo, bueno, tenemos Anestesia. todo un trabajo, por Anestesia. ejemplo, pero tenemos todo un trabajo con frases apuntando también a esas otras áreas que no tienen que ver con lo Ujú. biológico únicamente, ¿no? Donde podemos trabajar nuestra manera de estar en la vida, ¿no? Entonces podemos pedirle a nuestro cuerpo, a nuestro cerebro, a lo que nosotros somos, lo que necesitamos, que a veces no es sanar una parte del cuerpo, sino aprender a andar en la vida sintiendo, experimentando el placer, la paz, la alegría. Sí. También ahora esto que dijiste, que me diste pie vamos a darle una herramienta a la gente, ya que estamos acá, los que vean el vivo después. O sea, el doctor Escudero dice lo siguiente. Yo hice el curso con María Jesús. El doctor Escudero dice que este es el cerebro y nosotros estamos acá. Por eso que vos dijiste, se llena la boca de saliva, lo podemos. Y entonces ella dice que de aquí nosotros damos la orden, el cerebro acciona y después todo funciona. Yo hice un trekking después de haber hecho el curso del doctor Escudero. 25 kilómetros por la sierra con unos zapatos a estrenar, imagínate. A la mitad camino tenía unas ampollas, no te puedo decir lo que era. Ejercicio del doctor Escudero, saliva, pum, saliva abundante. Vos si lo has hecho sabes bien cómo funciona. Claro, Y ahí sí. automáticamente dar la orden a que se anestesie tal parte del cuerpo. Y funciona. Pero no solo funciona, a mí me llamó poderosamente la atención esto, viste que las ampollas, por lo general, queda la ampolla, ¿y qué hace la ampolla? Agüita, ¿no? Uh-huh. Agüita y después si sos medio judío te saca el pellejito. Esto quedó cauterizado, quedó negra la ampollita, no tuvo agua, fue increíble. Yo lo he experimentado conmigo muchísimas veces, muchísimo, está muy bueno. Ese sistema que trajiste recién está muy bueno. Es para practicarlo, Sí, para practicarlo. es para Y, practicarlo. y comprobar cada uno cómo esto, ¿no? Podemos usarlo a la noche, por ejemplo, cuando nos vamos a Claro. dormir. Viste que es un momento en que la mayoría de las personas ponen la cabeza en la almohada y no se predisponen a descansar profundamente, a repararse, que para eso dormimos, ¿no? Sino que nos acostamos pensando en lo que no hicimos, lo que hicimos en el día, lo que tenemos que hacer, lo que pasó, lo que no pasó, lo que Ujú. pasará.
¿no? Bueno, y esta técnica de llenar la boca de saliva antes de dormirnos y pedir, necesito dormir profundamente, por ejemplo, repararme, necesito al despertarme experimentar la paz y la alegría en mi vida. Empezamos a trabajar con empezar a descubrir un canal de comunicación que tenemos con nosotros mismos en el cual podemos comenzar a sanarnos, ¿no? A Totalmente. darnos a nosotros mismos esto que recién decía, lo que necesitamos, lo que no puede no ser. Y nosotros creemos que en el ser humano lo que no puede no ser es la alegría, la paz. Es un derecho, es una necesidad que tenemos y es cuestión muchas veces de reclamarlo, nada más, ¿no? Claro. Pedirlo. Dejar de creer que eso va a llegar a través muchas veces de los otros o de ciertas situaciones o de ciertos logros en mi vida o cuando alcance tal o cual cosa, sino es algo que aquí ahora, en la situación que estoy, lo puedo reclamar, lo puedo Totalmente. tener, estar en contacto con eso. Algo que nos cuesta a todos y que no nos enseñaron. Tenemos un contacto con nosotros mismos muchas veces amenazante, ¿no? Ujú. Amenazante. Este que dice de mí, esto, ¿qué va a pasar? Esto es tremendo, esto es terrible, no soy lo que esperan de mí, ¿por qué me juzgan? No, todas estas cuestiones, ¿no? La vida es un desastre, ¿no? Estamos todo el tiempo con ese contacto con nosotros. Bueno, proponemos empezar a practicar un contacto amoroso con nosotros, ¿no? De respeto y empezar a vernos, a percibirnos como seres llenos de posibilidades maravillosos, ¿no? Maravillosos por el hecho de estar vivos y estar intentando estar cada vez mejor, acordarnos de eso, apropiarnos de estos logros que tenemos, ¿no? Del hecho de estar vivo, ¿no? Muchas veces yo le hago, viste, este truco a las personas, ¿no? Este juego de decir, bueno, se da cuenta que está Ladino al frente tuyo, Claro. pedí, ¿qué necesitas? ¿Qué ¿No? necesitas? Vamos a hacer una listita, yo voy a escribirle, digo, y arranca, ¿no? A pedir, como hacemos todos. Salud, necesito que mis hijos se lleven bien, necesito más dinero, quiero viajar, enumera, y yo y les meto caña, digo, dale, pedí más, dale, ¿qué más? Y enumeran, ¿no? Y después les digo, bueno, hagamos de a cuenta por un instante, ¿no? Que ya tenés todo esto. ¿Cómo te sentirías? Y todos, Alfredo, dicen más o menos lo mismo con distintas palabras. Si yo tuviera todo eso, tendría más paz y más alegría en mi vida, ¿no? Entonces ahí nos damos cuenta de esta trampa en la que caemos y podemos salir de esa trampa, ¿no? Decir, esto lo quiero ahora, lo reclamo ahora, ¿no? Claro. Con lo que tengo, con lo que Ujú. soy. Empezar a trabajar esto con nosotros mismos, creemos que son claves para empezar a sanarnos. Sí, ahora te estaba escuchando, ¿no? Y qué importante esto. Yo soy chapista de profesión, ¿no? Soy chapista de profesión, pero Qué ahora bueno. escuchándote, vos date cuenta que un mecánico, te conoce un motor así, ¿no? Ujú. Hay gente, ahora no hay tanto, pero antiguamente venía un mecánico de la vieja escuela y te ponía un palito arriba del motor y ponía en la oreja y te sabía qué tenía el auto. Así, el mecánico bueno era eso. Qué bueno. Pero vos te das cuenta, a dónde quiero llegar. El hombre sabía y sabe todo del auto, pero no se conoce a uno mismo. No conocemos cómo funcionamos, ¿me entendés? Si estaremos desconectados. Y Claro. todo esto que vos dijiste de la persona que pide y que pide y que pida, lo tenemos ahí. Hay que saber usar todo lo Esto, grande que tenemos. esto siempre yo lo charlo con las personas, ¿no? Cuando dicen, todos creemos que lo que nos ocurre, el problema que tenemos es único, ¿no? Y Sí, tenemos una claro. fantasía. Los demás también. O sea, soy yo el que está equivocado, el que no aprendió, el que le salen mal las cosas, el que se lleva mal con los hijos, el que no se lleva bien con la pareja. Soy yo, los demás están todos bien. Bueno, ahí es que charlamos un poco de esto, ¿no? De que hay un punto en el que todos tenemos que aceptar algo. Somos analfabetos vinculares. Por más que yo sea un ingeniero preparado Sí, para sí, sí. trabajar en la NASA, En ¿no? la Y que NASA. tenga una especialidad, no importa, pero ese ingeniero vuelve a su casa y está, ¿no? Peleando con la señora o muy preocupado por algún tema. Entonces, Ujú.
aceptemos esto, ¿no? En lo vincular, en cómo vincularnos con nosotros y con los demás, no hemos aprendido mucho. Y de esto tenemos prueba en nuestra propia vida y en la sociedad en la que vivimos, ¿no? Donde la convivencia cada vez está más complicado, ¿no? Está más complicado. Entonces, volvemos al principio cuando vos me decías, Fernando Callejón, el tema de lo social. Por eso se llama psicobiología social. Empezar a ver al individuo en su contexto, en el cual todos somos responsables y participamos de la vida de todos, ¿no? Nuestros hechos repercuten en los otros. ¿Por qué se enferman los más sensibles muchas veces, ¿no? ¿Por qué se enferman los más solidarios? Las personas que muchas veces toman los mensajes que son para los otros, los toman para ellos mismos. Y porque le afectan, ¿no?, mucho malas cosas. Claro, porque no aprendimos a cuidarnos, ¿no? A poner un límite en esto, ¿no? Esos padres, ¿no?, que se enferman por situaciones que están viviendo los hijos, ¿no? Y no estoy hablando de situaciones de una enfermedad grave de un hijo o de una situación muy traumática. Simplemente quizás porque no consigue trabajo o porque ellos creen que no tiene las herramientas necesarias para desarrollarse o porque se casó con alguien que ellos no quieren, ¿no? Situaciones de los otros, ¿no?, en las cuales la persona piensa, reflexiona y termina enfermándose esa madre quizás, y el hijo que tiene el supuesto problema anda muy sano por ahí, ¿no? Entonces, enseñamos en la psicobiología social a este principio básico para sanarse. Si no nos cuidamos nosotros primero, si no nos sanamos nosotros, es muy difícil después de intentar ayudar a los demás, ¿no? Sí, acá no. Si vos y yo, sí. Ania nos dice, pido permiso para usar la frase analfabetos vinculares. Es muy genial, dice. Permiso. Esto es tranquilizador. Cuando yo digo esto a las personas, ¿no? Es como que se desinfla, ¿viste? Como si, bueno, no estoy tan mal, no soy tan malo, tan perverso, tan poliformo. Pero ahora, Fernando, ¿no? Yo te escuchaba, ¿no? Te escuchaba y me decías del tipo que llegaba a la casa y que tenía problemas con su mujer y papatín, patatán. Y esto porque eso no cada vez que... nos pasa a nosotros, eso nos sí, pasa a claro. nosotros, ¿no? Cada vez que tengo un invitado, ¿no? Y hablamos de tantos temas en el programa, me viene de dónde podemos potenciar esto, ¿no? Y se me ocurre alguna idea. Y esto no estaría bueno hacerlo con adolescentes, pero no para que lleguen a su casa a pelear con su mujer, para que tengan vínculos sanos, para que antes de casarse, antes de elegir una pareja, también tenemos que cambiar muchos conceptos, ¿no? Principalmente aquel de la media naranja y de que aquella mujer me va a completar y me va a hacer feliz el resto de mi vida. Sí. Para arrancar, ¿no? Entonces, estaría bueno hacer un taller para adolescentes de 10 años para arriba que empiecen a entender que nadie lo va a venir a hacer feliz y que nadie va a hacer, para no llegar a estos puntos y trabajar desde más chico de repente, no sé, se me ocurre. Sí, estaría buenísimo. Y estaría buenísimo también trabajar que nos enseñen esto no de adolescentes, sino de niños, ¿no? Esta manera de vincularnos. Esto que hablábamos antes, esta posibilidad que todos tenemos de tener un contacto que existe con nosotros, bueno, fortalecernos. Vos sabés, Alfredo, que Fernando está por sacar un libro que vamos a ver si lo edita, que está trabajando desde hace mucho tiempo, y uno de los posibles títulos que tiene ese libro es cómo convertirse en un hijo de puta y no enfermarse de cáncer. Está bueno. Y ahí es donde desarrolla esto, ¿no? Donde él cuenta esto que advirtió a muy temprana edad, haciendo las primeras guardias en los sanatorios, en los hospitales, ¿no? Donde él se tomaba un tiempito en sentarse con la persona, no únicamente controlar los valores, ver la medicación, sino se sentaba y conocía a la persona y anotaba, ¿no? Después de esa entrevista, solidario o, bueno, características, ¿no? Quejoso. Cuando él tuvo muchas de estas entrevistas, decía en broma que creía que iba a ganar el premio Nobel, de alguna manera, como que había descubierto algo, decía, ¿no? Sí. Que había dos grupos entre las personas que caen a los hospitales, a los sanatorios. Tenemos un grupo que viene con estas enfermedades crónicas o enfermedades graves que la medicina todavía no encuentra respuesta, como hablamos antes, ¿no? Lupus,
cáncer, estas enfermedades autoinmunes que recién decía. Y el otro grupo viene un rato y se va, hace el tratamiento que tiene que hacer, o viene con algo que se solucione y vuelve a su casa. Encontró ciertas características en estas personas, ¿no? En los que más se enferman, encontró esto de lo que hablábamos antes, personas solidarias, buenas Bueno, pero personas. sí, ahora escuchándote, Déjame terminar dale, terminá. así voy. Sí. Y entonces, cuando ve esto, ¿no? Estas personas solidarias, muy preocupadas por los otros, sacrificadas, trabajadoras. Y el otro grupo, los que menos se enferman, o se enferman de cuestiones que se solucionan y vuelven a su casa, No, tienen hijo de también puta. ciertas características. Eran los hijos de puta, digamos, diciéndolo más drásticamente. Egoístas, mentirosos, ¿no? Tienen junto con otras características, pero vamos a nombrar algunas nomás. Entonces, ¿qué proponemos? ¿Convertirnos en un hijo de puta para no enfermarnos? No. Y Copiar no, un poco esto que tiene este grupo de que primero se ponen a sí mismos, ¿no? Se cuidan a sí mismos, después ayudan a los demás, bueno, después no ayudan a nadie, pero claro, pero copien ahí, un poco esto. Fernando, pero discúlpame que te corrija, Fernando, ahí, ese pensamiento que nosotros tenemos, o sea, vos te empezás a cuidar, Fernando, mañana, y te dicen, Fernando se volvió un hijo de puta, empezó a estudiar con el doctor Callejón y ahora se entra a cuidar, no sabe, es un sorete. Pero es así, el problema, pero el problema, Fernando, es que cuidarte siempre estuvo mal visto. Y para mí el título del libro es Cómo ser buena gente y no terminar con un cáncer. Claro, Ese sería claro, el, podría el ser otra título, variante. Podría ser otra ¿entendés? variante. ¿Cómo aprender este límite que todos tenemos? Hay un límite, pero no podemos sacrificarnos por los otros, preocuparnos mucho por el otro, ¿no? Tenemos que aprender a cuidarnos, ¿no? Esto que tan gráficamente lo podemos ver. Si hay un naufragio, nosotros estamos, ¿no? Caemos al agua, Mm, y yo voy a tratar de nadar a una tabla primero para salvarte, Alfredo, porque si me quedo tratando de salvarte, nos ahogamos los dos. Entonces, claro, también el desde problema, este lugar lo decimos. Primero me cuido, pero para después ayudar a los demás. No es que me cuido claro, para salvarme, ¿no? Me cuido para ayudar después a los demás, ¿no? sí, claro. Entonces, También, sí, perdón, Fernando, también me parece que el tema, bueno, se me fue la idea, se me fue, se me todo fue. bien, todo bien. Sí, déjame leer lo que dice la psicóloga Dale. Juliana Martelone. Dice, claro, los mitos del amor romántico generan expectativas que son destructivas en los vínculos. El de la media naranja que mencionás, por ejemplo, supone que el otro me puede leer la mente, que en vez de eso que acabas de decir, esta mujer es increíble porque voy a hablar en el lado del hombre, ¿no? Las mujeres se creen que uno es adivino o que sabe todos los trucos que tiene que desenvolver para ser un buen amante, para hacer lo que sea. Y si no hay un diálogo entre la pareja, estamos en el horno. Claro. Comunicar qué me sucede o qué quiero o necesito del otro, debe saber. Pero claro, eh, yerba mala nunca muere, dicen acá. Bueno, y Tal sí, cual, tal cual, eh, tal cual. es así. El tema de y también hay algo que es importante, me parece a mí, Fernando, ¿no? Dentro de todo esto, y vos de repente lo aclararás un poquito más. Decime. El, el hablar, Fernando, el hablar descomprime, el hablar Totalmente. libera, porque si vos estás, es como una olla a presión. Y yo creo que si el doctor Callejón hizo todo un estudio con esa gente, te va a haber una cantidad de personas que no hablan, Fernando. Claro que sí. Dentro de las que se enferman, principalmente. Es así, tal cual. ¿Viste? Nosotros en la entrevista que, digamos, como antes te contaba, ¿no? Cuando uno está con el paciente, con la persona con el consultante, le decimos, nosotros no decimos paciente, un consultante, alguien que viene con una dificultad. Nosotros decimos, sobre todo en esa primera entrevista, en ese primer encuentro, somos una máquina de preguntar. Claro. Preguntamos porque empezamos a notar eso, ¿no? Que la persona que empieza a hablar y que empieza, viste, se sienta y mueve la patita todo el tiempo en estado de ansiedad, o mira para todos lados, pero cuando empieza a hablar, cuando uno le hace la pregunta adecuada, estas preguntas que nadie le hizo nunca, Claro. la patita se deja de mover, se relajan, las pupilas ¿no? se tranquiliza en la persona, aparece otro color en la piel. No hicimos nada, no hicimos ninguna técnica, ninguna práctica, ningún ejercicio. El solo hecho de expresarse, pero esto notamos que ocurre cuando el vínculo tiene estas características, donde existe la empatía, ¿no?
Claro. ¿Qué es la empatía? Viste que tenemos una idea de empatía equivocada por mucho que se transmite, ¿no? Se Sí. dice la empatía es eh, ponérselo en los zapatos del otro. Bueno, Ujú. nosotros creemos que no es eso, no es que yo, Fernando, me pongo en los zapatos de Alfredo. Sigo siendo Fernando si me pongo en los zapatos de Alfredo mirando la vida. Claro. Lo interesante de la empatía sería empezar a verla como la posibilidad que tenemos de mirar la vida a través de los ojos del otro. Y eso es lo que hacemos en la consulta. La persona Ujú. habla y nosotros tratamos de ver la vida como la ve esa persona. Y a partir de ahí, con sus palabras, con sus expresiones, le devolvemos algo que a él le hace sentido. No es que llega a la persona como muchos abordajes o terapias que yo mismo en un momento he practicado y he profundizado, en las cuales no me sentía cómodo, era Ujú. como que, ya viene la persona, yo ya sé todo, ¿no? Si tiene problema en los huesos, porque se desvaloriza mucho, debe tener algún Claro. problema con eso. Resulta que después me encontraba con personas que no tenían ese problema, estaban revalorizadas, no tenían un conflicto con eso, ¿no? Pero había otras cuestiones, las cuales con esos abordajes uno se cierra. Viene la persona y yo le devuelvo, le tiro la teoría por la cabeza, digamos, ¿no? No Ujú. le escucho, no me intereso en él, en su percepción de la vida, que ahí vemos nosotros que se cocina el síntoma, ¿no? La dificultad se cocina en esa percepción. Entonces Claro. quiero ver cómo ve la vida esa persona para poder ayudarlo con sus propios recursos, no los míos. Y tenemos maneras en la psicobiología social de acceder a eso, al recurso que tiene esa persona que tenemos enfrente. Lo pulimos, lo iluminamos, movemos ciertas sombras que tenemos, lo corremos de Ujú. esos agujeros en los que caemos, le hacemos advertir que hay bordes de los cuales se puede agarrar y tomar para salir de Claro. esa percepción. Así que eso es lo que intentamos hacer y lo que nos apasiona hacer. ¿Por qué, Sí, Alfredo? ahora, Porque hemos trabajado estas cuestiones con nosotros mismos, ¿no? Todos los claro. profesores, tutores, este grupo de gente que estamos con Fernando trabajando hace muchos años, su interés era eso, ¿no? Que nos transformemos nosotros para luego, de alguna manera, transformar a los demás. Fíjate que usa la Claro. palabra transformarnos, no cambiarnos, ¿eh? No queremos Ujú. cambiarnos, queremos transformar lo que ya somos, ¿no? Lo que ya somos. Claro, genial. Ahora estaba, mientras te escuchaba, ¿no? Y vos decías que le preguntabas y le preguntabas al consultante. Vos te cuenta que está muy de moda y hoy he escuchado una propaganda en la radio, ¿no? Está muy de moda la teleconsulta, ¿no? Claro, claro que sí. Post O sea, cada pandemia, vez, sí. claro, pero cada vez más distancia, más frialdad, más indiferencia hacia el otro, porque para mí no hay como el que estés vos ahí enfrente de la silla, principalmente en un tema de salud, ¿no? Y que estemos Tal cual. hablando, y yo he escuchado a un médico que dice, no, en la mutualista no puedo perder más de 15 minutos por paciente. Uh-huh. O sea, Ese 15 minutos. es el sistema del Claro, que el hablábamos, sistema. el sistema que hablábamos antes, ¿no? Donde la persona pasa a ser un número, una estadística, ¿no? Ujú. Ciertos estudios para realizarse, cierta metodología que vamos a aplicar sobre él, pero no sabemos ni cómo se llama muchas veces, porque el médico Sí, claro. no sabe Ujú. ni el nombre, ¿no? Ujú. Ni nos miran muchas veces, ¿no? Sí, Ni claro. nos miran. Sí, sí, sí. Entonces, nosotros creemos que desde la psicobiología social, nuestro aporte es esto que hablamos en un momento, ¿no? Que ahora se va a concretar de una manera un poco más, podemos decir, oficial en esta entrada a la Universidad Nacional de Rosario, como te decía, la Universidad de Medicina, donde va a haber un posgrado donde los médicos van a poder interiorizarse en estas cuestiones, ¿no? Eh, con algo que muchos reclaman que no tienen en la formación, ¿no? Ujú. Mirá lo que nos dice acá Juliana Mastelone. Dice, para graficarlo con mis pacientes, a este tema utilizo la analogía del avión. Cuando el avión lanza el oxígeno, en la indicación dice claramente que primero se le ponga el adulto y luego al niño. ¿Por qué no Claro. podemos cuidar a nuestros hijos sin morirnos? Está genial lo que estás diciendo, Juliana. Gracias por tus aportes. Totalmente. Dice, en las mujeres aparece esta idea porque todos estamos educados bajo un sistema patriarcal. No es una cuestión de sexo, sino de postulados, significaciones imaginarias sociales. Sí, en eso tenés razón. Qué interesante, solo profesionales pueden hacer la formación. No, Pregunta, no. no, no es abierta a todo público, a todos los que estén interesados, como decíamos antes, ¿no? En ayudarse a sí mismos y luego quizás
comenzar a ayudar a los demás, ¿no? Así que Genial. está diseñada la formación especialmente para eso, abierta a todo público, a todos los que nos interesan estos temas, ¿no? Cómo Genial. sanarnos, cómo Ujú. sanarnos. Bien. Y Barrena dice, ¿el posgrado es solo para médicos? El posgrado en la Universidad Nacional de Rosario es para profesionales de la salud únicamente. Genial, Es genial. otra Fernando, formación. sí, Fernando, ¿qué tipo de consultantes y con qué síntomas van? Y nos puede decir, bueno, aparece gente con esto, con esto, con esto, con esto. De todo Ujú, tipo, Alfredo. Personas con depresión, que ya vienen con tratamientos a lo mejor psiquiátrico, con tratamiento, ¿no?, psicológico también, y se acercan a buscar otra manera de a lo mejor abordar lo que les ocurre. Personas con dificultades, bueno, crónicas, ¿no? Con problemas musculares, por ujú, ejemplo, dolores musculares de hace muchos años, que ya han hecho todo lo que, ¿no?, había que hacer y que no encuentran una resolución, de gente con problemas, sobre todo lo que hay en el fondo de todo esto. Y algo muy interesante que aparece también, Alfredo, la persona viene con un problema, ¿no? Un tema. ujú. Ese tema a veces queda sepultado después en una montaña de otras cuestiones que van apareciendo, donde empezamos a tomar conciencia en la consulta que tenía más importancia esto que no había visto, que nadie me había Claro, preguntado quizás. Vengo por un tema claro. de, ¿no?, de que me duelen mucho las rodillas y ya no encuentro solución, por ejemplo, y terminamos hablando de otras cuestiones mucho más, podemos decir, impactantes o graves muchas veces, mucho más que ese diagnóstico, ¿no? Cuando Claro. la persona expresa una pérdida, quizás, un duelo que todavía no cierra, Ujú. o una ansiedad que nunca se calma. Y entonces empezamos cuando abordamos estas otras cuestiones, que la persona no las traía quizás, como primera en el top 10 de sus dificultades, podemos decir, estaba en el 10º puesto, vemos que pasa a estar primero en ese top 10, digamos, de cuestiones que nos preocupan o que nos hacen sufrir, ¿no? Entonces, eso es lo interesante de esto, ¿no? De que abordamos estas cuestiones de la dificultad o del síntoma desde todas las dimensiones que tenemos. Entonces ahí empezamos a charlar y a preguntar sobre los mandatos familiares, donde profundizamos en esto, en el tema que tiene que ver también, como hablábamos antes, la intuición, preguntarle a la persona, por ejemplo, qué le permite hacer este síntoma que tiene. Ujú. ¿Cómo? La primera respuesta es, ¿cómo que me permite? ¿Me duele? Nada, pero si preguntamos de otra manera, después quizás empieza a parecer, bueno, yo gracias a que me duele tanto las rodillas paré, venía en un momento de mi vida Claro, que estaba sí, saturado de esto, ¿va? totalmente. Sí, Empezamos a encontrar ciertos beneficios en los síntomas, empezamos a ver la claro. enfermedad como lo que realmente es, y cuesta Ujú. escuchar esto muchas veces para el que está sufriendo y lo entendemos, ¿no? Muchas veces la enfermedad viene a aportar una solución, ¿no? Viene a aportar un aprendizaje, una posibilidad de Claro. parar, detenernos, Bueno, reevaluar nuestra vida, repensarnos a nosotros mismos para continuar después, ¿no? ujú, claro, visto desde la biodecodificación, dolor en las rodillas, es eso, pará, no te permito más caminar, por decir Claro, así. Bueno, a ver, claro. ahora vamos si te gusta la idea, vamos a darles, porque de repente hay alguien escuchando y le duelen los músculos, algo sencillito, que aparentemente es sencillito, alguna idea ahí, como tuviste ese paciente que le tenía dolores musculares, tirale alguna idea, capaz que en una de esas resuena al hombre y dice, uy, ¿qué razón tiene este Claro. loco? Por Vamos a ejemplo, plantar para la algo, semillita. ¿no? Vamos a plantar esto de decir, le duelen mucho las articulaciones. Nosotros vemos que, más allá de que tiene un conflicto con una situación puntual, Ujú, tiene una percepción de la realidad esta persona que tiene que ver muchas veces con, decimos nosotros, tiene un mandato familiar, ¿no? Una orden que recibió y que la ha transformado en un mandato. En las ujú, personas que sufren temas, no vamos a generalizar, ¿no? La mayoría, muchas personas que sufren temas musculares, de hueso, ¿no? Se esguinzan todo el tiempo, se caen, se rompen, sí, ¿no? es cierto. O viven con dolores. Bueno, trabajamos el mandato de ser el garante del bienestar de los demás. Una persona que carga con este mandato se siente que es garante de que todos sean felices a su alrededor, ¿no? Ujú,
Y muchas veces ocurre que es medio difícil, ¿no? Tener ese, Sí. ese ¿Qué, mandato, ¿no? qué Y, responsabilidad? y claro, y ocurre algo muy, muy curioso en esto. La persona se encarga tanto de ser el garante del bienestar de los demás que se olvida del propio, ¿no? Entonces, charlar sobre esto, preguntar sobre esto, la persona empieza a hacer nuevas conexiones, ¿no? Y darse cuenta de esto, ¿no? En que se está excediendo en esto, que es algo que le sale bien, pero se está excediendo, ¿no? Entonces empezamos a trabajar cómo regular esto, cómo poner un límite, cómo empezar a pensar que esto que le ocurre siempre, esta gana de irse de todos lados, ¿no? Tiene esta connotación, ¿no? Esto de porque se siente tan responsable. Trabajamos la culpa mucho con estas personas que le duelen mucho los Ujú. huesos, los músculos que se caen, ¿no? Es algo que la culpa la conocemos todos, pero esta personalidad psicobiológica, le llamamos nosotros, que le ocurren estas cosas, tiene la culpa, ¿no? Como un tema central en su vida. Y la trabajamos. Y uno dice, ¿cómo trabajando la culpa? ¿No? Cuestionándola, eh, podemos solucionar un tema que tiene que ver con las rodillas, por ejemplo, ¿no? Ujú. Bueno, ahí empezamos a charlar sobre esto, a entender cómo la culpa puede ser mirada desde una perspectiva en la cual la persona se da cuenta que no es un ser omnipotente, ¿no? Que Claro. podemos cometer errores y que los errores se pueden reparar, ¿no? Sí, claro. Esto, yo cuando lo escuché por primera vez esto, yo que tengo esta personalidad, digamos, fue muy, muy satisfactorio, me alivió, no tenía problemas de Ujú. rodilla, tenía otros problemas, pero alivió esos problemas cuando empecé a cuestionar esto, ¿no? Que me acompañó toda la vida, durante gran parte, ¿no? Esta sensación de sentirse culpable, responsable de la felicidad de muchas veces de los demás, ¿no? Claro. Y ahora vengo, te traigo aquello del hijo de puta, ¿no? El hijo de puta se preocupa por su felicidad, ¿me Uh -huh. Claro. entendés? Uh O -huh. sea, pasó un ratito por el hospital por una pavada, pero no por Exacto. una enfermedad grave de aquel que se hizo mala sangre porque no pudo ayudar al resto de su familia, ¿no? Exacto. Exacto. Otra cuestión que trabajamos ahí es una otra característica que no nombré, que son muchos mentirosos estas personas, ¿no? Tienen unas características. Y nosotros tomamos eso y no nos convertimos en mentirosos, sino que empezamos a crear, advertimos que tenemos esta posibilidad de crear una nueva verdad. Me estoy sanando, por ejemplo, es crear una nueva verdad. El médico me dijo que no tengo esperanza, mi familia me mira como que ya estoy con una pata En el afuera y cajón. otra adentro. Ujú. Todo eso y cómo a pesar de toda esa mirada y de todo lo que está ocurriendo afuera, cómo cuando trabajamos eso internamente, la persona empieza a cuidarse y se inventa una nueva verdad, ¿no? Una nueva verdad, que es me estoy sanando, de esto algo voy a aprender, lo voy a aprovechar, mis células me escuchan, tengo mucho para salir adelante, tengo muchos recursos. Uno dirá, eso es una mentira, pero es una mentira mucho más benéfica que la anterior, la mentira de que esto no tiene solución, de que esto te vas a morir, de que no nadie se salva, todos los que tienen cáncer terminan así, frases, cosas que escuchamos y que Ujú. inventan una realidad. Bueno, nosotros proponemos inventar otra, ¿no? Enfrentar esa realidad con otra más grande, que es la nuestra, que dice, ¿no? De esto me sano, de esto lo Claro. aprovecho, ¿no? Si tenemos suerte, encontraremos médicos como Fernando Callejón, que no va a hacer falta que Ujú. le inventemos nosotros, él nos va a ayudar a Claro. inventar esta nueva verdad, ¿no? Con Ujú. elementos y con sus herramientas, ¿no? Mientras Genial. tanto, nos queda a nosotros hacerlo, ¿no? Mientras llegan Sí, más callejones. ni que hablar, ni que hablar. Y bueno, todo indica que vamos por ahí, ¿no? Que por suerte cada vez hay más profesionales de la salud que se dan cuenta que el sistema no contempla una cantidad de visiones que hay que tener, ¿no? Este, Claro. espirituales, energéticas, en fin, una cantidad de cosas. Incluso de terapias de todo tipo, ¿no? Acá, por suerte, mira, en Uruguay hay una persona que estuvimos, que entrevistamos hace un tiempo atrás, que está haciendo un seguimiento con pacientes oncológicos con terapia vibracional a través del GON, Qué ¿no? Y está haciendo bueno. un estudio con 6 pacientes oncológicos que va a presentar en el Ministerio de Salud Pública con sus avances. Y bueno, esperemos que en una de esas se iluminen y salga algo positivo de todo esto.
Bueno, Fíjate, Alfredo, sí. que decirte esto antes que vos hablabas, ¿no? Esto de los terapeutas, como muchas veces está este enfrentamiento entre la medicina convencional, oficial, podemos decir, y las terapias alternativas o lo que sea, ¿no? Nosotros lo que advertimos también desde la psicobiología social es que muchas veces ciertas terapias, ciertos abordajes que se dicen alternativos, holísticos, integrales, lo que sea, muchas Ujú, veces caen en las mismas falencias que le critican a la medicina oficial de alguna manera. ¿En qué lo digo? En esto muchas veces de lo que hablamos antes, en etiquetar, ¿no? ujú, En decirle, hacer sentir a la persona culpable, te enfermaste porque te falta energía, comes lo que no hay que comer, ¿no? Le estás ujú, pifiando en eso, no haces tanto ejercicio, no estás meditando, lo que sea, te falta energía, ¿no? Caemos claro. como en lo mismo, esto de hacer sentir a la persona de que viene con un diagnóstico, con un problema, como encima se va a ir con otro, ¿no? De que está haciendo las cosas mal. Nosotros queremos salir de eso y también cuestionarlo, no únicamente la medicina oficial, sino también las terapias, entre comillas, alternativas Ujú, o otras opciones, ¿no? De que muchas ujú. veces toman esta misma postura de la clasificación, de la linealidad. Vos te pasó esto porque hiciste aquello o porque te falta hacer tal cosa. Entonces decimos, bueno, el ser humano no es tan simple, no es tan simple, es más complejo y profundo que todo eso, ¿no? Me imagino. Bueno, Verónica Hernández nos dice, bueno, hablando de los mentirosos, se creen sus propias mentiras, dice. Ahora, mientras te escuchaba, se me acaba de ocurrir algo y quiero consultártelo y vos me vas a decir si se puede o no. Viste que durante el correr del año tenemos el día del disléxico, el día de esto, el día de lo otro y el otro. Sí, 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 de todo, Cada día de tanto, todo. cada tanto, si tus tiempos te lo permiten, te pongo un ejemplo. El día de las pestañas rubias, te consulto y hacemos un vivo para hablar de las pestañas rubias, ¿te parece? Y por Bueno, dónde cómo puede no, venir, si siempre viéndolo desde tu punto de vista y de donde lo están trabajando. cómo no, cómo no, no, Alfredo, cuando quieras nos reunimos nuevamente y charlamos un poco más. ¿Eh? Genial. Bueno, te diste cuenta que hablamos 1 hora y 15, son 11 menos cuarto. ¿Estarán Ha sido un vivos? placer la charla. ¿Estarán vivos del otro lado? Sí, están vivos, están vivos. Bueno, Ha sido un placer tenerte, ha sido una charla hermosísima, ha fluido igualmente, muy, igualmente. muy lindo. Y nada, agradecerle a Cecilia también, que fue nuestro nexo. Y te esperamos prontito por acá para que nos vengas con distintos temitas. Ahí cada tanto te pego el grito, ¿Cómo no? y, ¿Cómo no? y vemos qué podemos Alfredo, hacer para ayudar a la gente, ¿te parece? ¿cómo no? ¿Cómo no? Esa es la idea. Ayudarnos a nosotros mismos y después poder ayudar a los demás, Alfredo. Así que cuando gustes, y al aire los que veo que algunos estaban pidiendo contacto y eso hay que mandaron mensajes, les repito el Ujú. mail. Es Ahí va. escuela pbs, con B larga, escuela pbs, @gmail.com y ahí le vamos a mandar toda la información y dudas que tengan. ¿Mm? Genial. Y si a alguno le quedó alguna cosita, el vivo va a quedar subido en la página del programa y va a quedar con también Fernando etiquetado, así que pueden repasar o Buenísimo. sacar información de ahí. Ania nos dice muchas gracias, súper interesante, gracias a vos por estar ahí. Así que, Fernando, no te quito más tiempo, No, un por favor. abrazo enorme, Un abrazo, muchísimas Alfredo. gracias y Nos ha vemos sido un pronto. placer. Nos vemos Gracias, pronto. gracias a vos. Chao, Chau, chao. chau. Bueno, la verdad, hermosísima entrevista con Fernando, así que póngase un temita musical, Félix, y ya volvemos.